carnes. Aquí está lo que es el sellado. Esto se usa para sellar los jugos de las carnes, trozos o enteras. Se trabaja en un recipiente sin tapadera y con materia grasa caliente, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿verdad? Cuando nosotros sellamos hay poca grasa y lo que buscamos es que se coagule la albumina o la sangre y forme esa costra que miran ustedes ahí en el sartén. Debido a que el calor únicamente alcanza las partes inferiores de los alimentos, se debe de voltear de vez en cuando. O sea, cuando nosotros estamos sellando, únicamente vamos a colocarlo en el sartén, esperamos un momento que forme costra, que se coagulen todas los azúcares y damos vuelta. No podemos estar moviendo y moviendo. En el caso de lo que es el salteado, ahí sí vamos a estar moviendo constantemente. Pero acá únicamente le vamos a ir dando vuelta para que forme una costra a todo alrededor de la carne. La grasa caliente permite coagular rápidamente la albumina y dorar o caramelizar la parte exterior, lo que resalta los sabores y permite mantener los jugos del interior. Una pequeña parte de los jugos se vierte al fondo de un sartén y se carameliza ligeramente. Como pueden ver ustedes ahí, que lo que estamos haciendo ahí es sellando, como bien dice la palabra, estamos sellando los jugos de la carne para que todas las proteínas, vitaminas, minerales queden adentro de la carne. Entonces, el punto es cuando ya forma esa costra que miren ustedes ahí. Es la sangre prácticamente de la carne, que la sangre pues es azúcar, se carameliza y forma esa costra. Entonces esa costra lo que hace es sellar para que los jugos no salgan y todas sus proteínas queden adentro, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del bistec sucede mucho que nosotros no sellamos el bistec, porque si ustedes se dan cuenta, algo que es bien importante cuando sellamos es de dejar espacio en medio de cada pieza. Como pueden ver ustedes en la primera, en esta de acá, ¿verdad? Hay espacio en medio de cada una, ¿verdad? Porque si ustedes la juntan va a suceder como hacemos cuando hacemos el bistec, que nosotros calentamos el aceite y llenamos el sartén de trozos de carne. Y si ustedes se dan cuenta, sucede que sale una agüita, se puede decir, sale agua. Entonces, eso quiere decir que no estamos sellando los jugos. Pero como ese caldito, se puede decir, porque después le echamos tomate, cebolla, entonces no lo comemos, ahí nos estamos comiendo los nutrientes, ¿verdad? Pero en el caso de las carnes, generalmente, al sellar la carne, lo que vamos a lograr es eso. Y es importante, por ejemplo, en piezas grandes, si usted va a hacer un roast beef, va a hacer un lomo relleno, va a hacer un lomo mechado, o va a hacer alguna pieza de carne así grande, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, va a hacer carne guisada, o va a hacer pollo guisado, es importante sellarlo, para que sellar todos los jugos de las carnes y que queden todas las proteínas, vitaminas y minerales dentro de la carne. Entonces está la técnica de sellado. El día de hoy vamos a trabajar una pechuga de pollo que les pedí condimentada. Entonces vamos a más que todo a ver cómo es que se carameliza la sangre y van a ver ustedes lo que es el sellado. ¿Alguna duda de lo que es el sellado? No, ¿No hay chef, duda está de muy esto? bien. Bueno, ya está bien. Por el momento no. Muy bien. Bueno, vamos a ver, esta no la vamos a realizar en la práctica, solo la voy a explicar. La fritura superficial se lleva a cabo en un sartén, en un recipiente de poca profundidad, o sea que usen un sartén no hondo, de bajo nivel de aceite, como pueden ver ustedes ahí en la figura, ¿verdad? Pueden ver que están friendo, pero el aceite únicamente llega a la mitad
del alimento, no lo cubre por completo. Dice, solo la parte del producto sumergida en la grasa es la que se fríe. La porción que se encuentra afuera se cuece por vapor de agua que se forma en el interior. Entonces, cuando vamos a hacer una fritura superficial, es esta, que nosotros, por ejemplo, hagamos de cuenta las tortitas de carne, ¿verdad? Las tortitas de carne no las hacemos a gran fritura, no, que las hacemos en fritura superficial. Entonces, agregamos aceite a que cubra la mitad de la torta. Y entonces se fríe ese lado y le damos vuelta del otro lado. Y si no estamos seguros de que ya está bien frita, le volvemos a dar vueltas, 3 vueltas y va para afuera. Entonces, esa es la fritura superficial. Así, por ejemplo, podemos hacer otro tipo de frituras que no necesite que estén sumergidas por completo. Entonces, esa es la fritura superficial. ¿Alguna duda de esto? Chef, fíjese que yo hago así los plátanos. No sé si está bien, pero me han salido bien. Sí. Pero cabal, así Sí, hago yo los plátanos. Sí, los plátanos se hacen así. Ahora, si usted va a hacer papas fritas, entonces esa ya es fritura profunda. Porque los plátanos usted lo fríe de un lado, espera que se fría y le da vuelta para el otro lado. ¿Verdad? Sí, cabal, y ahora así las papas queda usted las muy está moviendo. Y tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace plátanos, tiene que tener mucho cuidado porque el aceite tiende a calentarse más rápido por el azúcar del plátano. Entonces se han dado cuenta que ustedes no tienen que estar ahí como que cuidando los plátanos, ¿verdad? Porque ya un momentito y en un ratito el plátano se pone negro, pero es por el azúcar del plátano más la temperatura del aceite. Entonces es importante trabajarlo a una temperatura no muy alta, no que a una temperatura, esperar que caliente y de ahí bajarla a una temperatura media y trabajar en una temperatura media. Si está muy frío, el plátano va a absorber demasiada grasa. A veces les ha sucedido a ustedes que cuando, por ejemplo, saca el plátano escurriendo, ¿verdad? Pero es porque la temperatura no es la adecuada. ¿Alguien más? Chef, yo he notado que cuando se hace carne migada queda bien grasosa. ¿Eso es normal? ¿O No, estoy haciendo eso algo cabalmente, cuando hacemos carne migada, es la famosa milanesa, ¿verdad? Esa también, si le quedó grasosa, es porque su temperatura a la hora que usted la agregó no estaba a la temperatura adecuada, estaba muy fría. Mire, pues como nosotros en casa no tenemos un termómetro, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer usted es que pone a calentar su aceite, hoy le voy a enseñar en la práctica, y coloca su mano encima del sartén, ¿verdad? Pero no hasta abajo. Entonces, cuando usted sienta que ya la temperatura está bastante fuerte, que siente que ya su palma de la mano ya llega bastante fuerte la temperatura, ahí puede agregar usted ya sus alimentos. Gracias, chef. Muy bien, eso se los voy a enseñar cuando estemos en la cocina. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver lo que es la fritura profunda. El día de hoy vamos a trabajar la fritura profunda, vamos a trabajar lo que es como un rebozado que únicamente lo vamos a pasar por clara de huevo y lo vamos a pasar por maicena. En este caso, este es un rebozado oriental. La fotografía que ustedes miran ahí está pasada por clara de huevo y luego está pasada por un empanizador que se llama panko. Entonces ahí están unos camarones empanizados con panko. Vamos a ver en la otra diapositiva los distintos tipos de empanizados que hay. Bueno, cuando hablamos de una fritura profunda, estamos hablando de que es una gran cantidad de aceite, como pueden ver ustedes en la imagen. Dice, consiste en cocinar el producto por medio de inmersión en aceite o grasa muy caliente. Cuando hablamos de una inmersión, estamos hablando que el alimento va a quedar totalmente cubierto del aceite o de la grasa que vamos a utilizar.
Esta temperatura llega a 180 grados centígrados. Si ustedes se pueden dar cuenta, es bastante caliente, ¿verdad? Y esto, si ustedes se recordarán, cuando vimos las diapositivas, se logra por medio de aceites nada más. O sea, nosotros no podemos hacer una gran fritura con margarina o con mantequilla o con manteca, ¿verdad? Podemos hacer una gran fritura, pero si agregamos manteca y aceite, ¿verdad? Pero no es muy recomendable para la salud. Con el objetivo de que se forme una costra en el exterior y el interior quede cocido y jugoso. Eso es importante, ¿verdad? Porque si nosotros el aceite, por ejemplo, está a 200 grados, agregamos el vegetal, agregamos el alimento, entonces se fríe rápido, pero cuando nosotros lo partimos, el alimento por dentro está crudo. Entonces es importante tomar en cuenta la temperatura. Como les decía, nosotros en nuestra casa no tenemos un termómetro, ¿verdad? Pero pues ya con la experiencia que tenemos como amas de casa, cuando miramos que el aceite está humeando, pues le bajamos temperatura, ¿verdad? Porque si no va a suceder eso. Se utiliza en piezas pequeñas o troceadas que sean tiernas. Por eso vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar con lo que es las pechugas de pollo, las tiritas de pechuga de pollo. ¿Alguna duda de lo que es la fritura profunda? Bueno, aquí hay otra explicación de la fritura profunda. Dice, el alimento debe quedar sumergido en el aceite. Se usa bastante aceite, como pueden ver ahí en la imagen. De esta manera, la fritura se lleva a cabo de forma uniforme para todas las superficies del producto. Es importante que cuando trabajemos esto, la estemos moviendo constantemente. Por ejemplo, ahí pueden ver ustedes una imagen de unos buñuelos, ¿verdad? Esos se echan en el aceite, se están moviendo constantemente. También se denomina gran fritura, pero es importante cuando vamos a esto, la temperatura, y es importante también que se esté moviendo constantemente y la cantidad de aceite para obtener una buena fritura. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, para cuando hacemos grandes frituras, por ejemplo, está lo que es el rebozado, el enharinado y el empanizado. Cuando rebozamos un alimento, consiste en sumergir el alimento en harina, huevo y miga de pan. Esto va en gran fritura. Algo que es bien importante es de que siempre ustedes recuerden que va húmedo, seco, húmedo, seco. Por ejemplo, si ustedes quieren, lo pueden, cuando ustedes condimentan su pollo, generalmente uno lo humedece un poco, ¿verdad? Que le echa sal, pimienta y laurel, tomillo y todo eso, se humedece un poco. Entonces, primero va húmedo, después lo pasan por harina, después lo pasan por huevo y luego lo pasan por miga de pan. Entonces, ese es el famoso rebozado. Eso se hace en gran fritura. Si usted puede rebozar, por ejemplo, un pescado, ¿verdad? Puede rebozar pechugas de pollo o las famosas milanesas. Algo que es bien importante es que en algunos casos van a ver ustedes que agregan huevo y leche. Esto lo único que hace es hacer una mezcla más ligera y entonces el empanizado le va a quedar más delgado. Entonces lo pasan por harina, lo pasan por huevo con leche y miga de pan. Cuando van a, por ejemplo, colocar la harina, a la harina de preferencia agréguele sal y pimienta para que no le sea tan soso el empanizado. Igual en la miga de pan, puede utilizar miga de pan, puede utilizar empanizador, pues si usted quiere, por ejemplo, la milanesa, que viene de Italia, de un lugar que se llama Milán, esa va con miga de pan y queso parmesano. Entonces lo pasan por harina, huevo y miga de pan con queso parmesano. Entonces ese es el rebozado. El enharinado, eso únicamente se pasa por el alimento por harina. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una mojarra, entonces lo pasamos por harina y luego lo freímos. Ese es el enharinado. Ese podría ser una fritura superficial, que únicamente necesitamos que cubra la mitad del alimento y luego le damos vuelta para la otra mitad. Ahora, en el caso del rebozado y el empanizado, ahí sí tiene que ser gran fritura porque
su cobertura es mucho más grande, entonces tiene que cocinarse por completo. Cuando hablamos del empanizado, se consigue pasando el alimento únicamente por huevo y miga de pan. Esa es la diferencia de las tres formas de envolver las carnes. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda sobre lo que es el rebozado, enharinado y empanizado? Un ejemplo de empanizar, ejemplos. Mire, usted puede empanizar pechugas de pollo. Por ejemplo, la pechuga la corta, la pasa por harina, la pasa por la miga de pan y la fría en gran fritura. También puede empanizar pescado, filete de pescado. Puede empanizar. Ahora, por ejemplo, si usted va a hacer, por ejemplo, pollo frito con hueso, y ahí sería más que todo el rebozado. O sea, aunque que también son puede los que todo que no tienen hueso. No, usted puede trabajar también, por ejemplo, un pollo frito, dice usted un pollo frito, unas piezas de pollo, por ejemplo, unas piernitas de pollo. Entonces, si usted la pasa por harina, huevo y miga de pan y la hace a gran fritura, eso lo que está haciendo usted es un pollo frito, pero rebozado. Si usted esa misma pieza de pollo la pasa por huevo y por miga de pan, usted lo va a hacer a gran fritura, pero eso se llama empanizar. Pero algo que es importante acá es la textura, que va a ser diferente. La capa va a ser más grande en el rebozado que en el empanizado. ¿Y habrá alguna diferencia ahí, chef? ¿El sabor? ¿Cuál de los dos será mejor? Sí, es mejor el rebozado. El que lleva harina, huevo y miga de pan. Y como le decía, si usted quiere para darle mayor sabor a la miga de pan, le puede agregar un poco de ¿cómo se llama? De queso parmesano. Igual también encontramos, aparte de miga de pan, ahora en el mercado encontramos de cornflakes. O si no, pues si usted tiene cornflakes normal, ¿verdad? Lo pica un poco y lo puede pasar por harina, huevo y miga de pan. Si usted no le echa huevo, entonces no le va a adherir la miga de pan, ni el cornflakes, ni el empanizado, ni nada de eso, porque lo que hace, la función del huevo, lo que hace es pegar. Cuando usted va a pasarlo por harina, después de pasarlo por harina, se somata un poco para botarle la harina y no sea demasiada la cantidad de harina. Por ejemplo, usted puede hacer para sus hijos unas salchichas y las salchichas las pasa por harina, luego las pasa por huevo, por miga de pan y las congela. Y al cabo de, ¿qué le digo yo? Unas 2, 3 horas, las empieza a freír. Entonces ahí digamos que la cobertura de eso va a ser mucho más grande. Ya solo le echa mayonesa, mostaza, ketchup, como que fueran elotes locos y felices los patojos con eso. Chef, ¿podría repetir eso de las salchichas, por favor? Qué buena idea. La pasa por harina, huevo y miga de pan y las congela. Harina, Algo huevo, que es bien... Ay, miga de pan y las congela. Algo que es bien importante. ¿Qué manda? ¿Por cuánto tiempo se congelan las salchichas? Yo calculo que unas 3 horas. Y de ahí las Después, si usted quiere, las puede dejar de un día para otro. Ah, sí, es cierto. Muy bien. Pero no las envuelvo en plástico ni nada, solo así las dejo congelando. Sí. Sí, solo así, no las vayan a envolver porque se les va a pegar. Ah, bueno, gracias, chef. Y luego se fríen en el rebozado. ¿En cuál de los tres? En el rebozado, no. Se hace rebozada Ah, y ya. se fríe en gran fritura. Ah, ya. Ajá. En gran fritura. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda que tenga?
Yo tengo una duda. Bien. ¿El huevo se puede utilizar entero, o sea, la clara y la yema, o solo la clara como usted puso en la receta? Mire, lo que hace que pegue es la clara. En la yema lo que encontramos es grasa. Si usted bate el huevo completo, le va a dar más sabor. Pero en sí la función del huevo en un empanizado, en un rebozado, un empanizado, es pegar. Esa es la función. Entonces, por ejemplo, el día de hoy que yo voy a trabajar clara de huevo y harina, la función de la clara de huevo ahí va a ser que que la maicena se adhiera al alimento. Esa es la función en sí del huevo. Gracias. Muy bien, para servirle. ¿Alguien más? Bueno, vamos a trabajar lo que es vamos a ver lo que es el sofrito. Cuando hablamos de un sofrito, de esta manera se le llama a la fritura que se elabora a baja temperatura. Eso quiere decir que no va a estar a temperatura fuerte, ¿verdad? Durante largo tiempo y en poco aceite. Entonces ahí pueden ver ustedes la imagen de lo que es la cebolla. Cuando nosotros sofreímos cebolla, ¿verdad? Ahí estamos haciendo lo que es el sofrito. Al sofreír cebolla, en ocasiones se utiliza el término pochar. ¿Por qué se utiliza el término pochar? Porque cuando nosotros sofreímos la cebolla cambia de color, se pone como transparente. Entonces, ese es el punto que ya está la cebolla, y esa la vamos a estar moviendo cuando sofreímos, vamos a estar moviendo constantemente. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el arroz, y ese lo vamos a sofreír. Luego dice, consiste en introducir un género en poca cantidad de grasa a temperatura media, entre 100 y 120 grados centígrados, con el objetivo de ablandar el producto y extraer sus jugos. Entonces aquí sí necesitamos extraer los jugos porque después los vamos a utilizar. ¿Alguna duda sobre el sofrito? Sí, pero solo con agua, sí. ¿No hay dudas? Con razón, se utiliza esto mucho. Bueno, yo lo uso para hacer el chirmol, Ajá, para los huevitos. ajá. Ahí estamos sofriendo. Bueno, esta es la última, que es el confitado. Este confitado no lo vamos a trabajar porque la verdad casi no se utiliza y es bastante aceite que se utiliza para esto. Hay que tener un termómetro porque tenemos que medir unas temperaturas. El aceite tiene que estar entre 60 y 90 grados centígrados. Como no tenemos termómetro, entonces por eso no voy a trabajar esta técnica, solo se las voy a explicar. Esta técnica se origina de la conservación de carnes en su misma grasa para preservarlas de la putrefacción. O sea que ese es un método de cocción antiguo, ¿verdad? Que lo utilizaban para que las carnes no se arruinaran. Se utiliza más que todo en las aves de caza. Cuando hablamos de aves de caza, estamos hablando de las aves que viven, por ejemplo, en los bosques y todo eso, ¿verdad? Especialmente en el pato. Para llevar a cabo se debe cubrir el alimento con grasa y mantenerlo a temperatura baja entre 60 y 90 grados centígrados. Entonces aquí le puse unas imágenes. Por ejemplo, aquí están pochando un pescado. Es importante que cuando hagamos un pochado, lo más común es pochar las pechugas de pato. Es confitar, perdón, las pechugas de pato. Ustedes pueden buscar en el internet confitado de magret, se llaman las pechugas de pato, de magret de pato, y les va a salir ahí cabalmente una pechuga de pato metida en aceite. Entonces, ¿cuál es la técnica? Agregamos bastante aceite, como pueden ver ustedes ahí,
El alimento tiene que quedar totalmente sumergido. Empezamos a partir de frío y le agregamos, por ejemplo, aquí pueden saborizar, como pueden ver ustedes ahí, chile, ajo, y le pueden agregar también algunas hierbas aromáticas, laurel, tomillo, dependiendo qué sabor le quiera dar, ¿verdad? Entonces el alimento empieza a cocinarse o a tomar temperatura junto con el aceite, pero tenemos que tener cuidado de estar midiendo temperaturas que no baje de 60 ni que suba de 90. ¿Por qué razón? Porque si baja de 90 el alimento absorbe grasa y si sube de 90 el alimento se va a dorar, pero no se va a cocinar como nosotros queremos. Cuando se trabaja este tipo de técnica, el alimento queda pero suave, como bien tiernito queda el alimento. Y no absorbe nada de grasa, no queda así como grasoso, no absorbe nada de grasa, pero tenemos que tomar en cuenta que ese rango de temperatura es el que tenemos que cuidar durante el periodo de cocción. ¿Alguna duda sobre eso? Chef, yo tengo duda en, perdón. Yo tengo duda para que a veces me cuesta mucho que el pollo se me cosa por dentro cuando lo hago frito. ¿Cómo calculo? Eso se hace a fuego medio, a fuego lento, bajo o fuerte, porque no, a veces no logro que se me cosa. Mire, probablemente una cosa es de que usted agregue muy poco aceite. Cuando hace un pollo frito, empanizado, por decirle, o rebozado, tiene que el alimento estar sumergido por completo. Si usted se da cuenta, por ejemplo, un pollo campero tiene freidoras y ahí meten el pollo, está sumergido por completo. Una puede ser eso. La otra es la temperatura de su aceite. Cuando usted agrega el pollo, el aceite tiene que estar caliente y usted lo puede mantener en su estufa a fuego medio, lo puede mantener. Y tiene que estar dando vuelta constantemente, pero yo más creo que lo que está sucediendo es de que usted está agregando poco aceite. Sí, tiene razón porque me ha pasado con las tortitas de carne también, que no se me cocinan por dentro. Y entonces sí, ahora ya sé que es por el aceite. Y algo que es importante es que tiene que dejar espacio entre cada pieza. No puede llenar el sartén de piezas de pollo, porque entonces no hay calor o temperatura alrededor de la pieza. ¿Alguien más? ¿Alguien quería preguntar también? Sí, chef. Regresando al confitado, usted decía que no sale nada grasoso y, No. se usa bastante aceite, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo? No entiendo cómo es posible que no salga grasoso y se usa demasiado aceite. Porque estamos cuidando las temperaturas entre 60 y 90. Ajá, por eso es que no absorbe grasa el alimento, porque con esas temperaturas, esa es como quien dice la temperatura adecuada para que el alimento en una cocción lenta no absorba grasa. Sí, eso es similar a hacer un pollo empanizado, que también se debe cuidar la temperatura, ¿verdad? Si no, también se llena mucho de grasa. Fíjate que sí, en parte sí, en parte no, ¿va? Porque en todos tenemos que cuidar la temperatura. Como vimos en la teoría, pues cada técnica tiene su temperatura, pero el sabor, la consistencia y la técnica es diferente. Así es.
¿Alguien más que tenga otra duda? Si no tienen dudas, con esto prácticamente vamos a terminar la teoría. Solo les quería comentar, en el caso de lo que es los métodos de cocción, es bien importante saberlos aplicar para que a la hora que nosotros consumiendo todos los alimentos, lo estemos consumiendo con todos nuestros nutrientes. Entonces, por eso es importante ver los métodos de cocción. La Se le fue el audio, chef. otra, y en un Chef, disculpe, no se escucha.